Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bienvenidos al curso online LAT Work, titulado Informalidad Laboral, Concepciones, Estructura Económica y Regulación. Este curso es realizado en el ámbito del proyecto de la red LAT Work, que lleva por nombre en extenso Desarrollo de capacidades de investigación e innovación de instituciones de educación superior en América Latina para el análisis del mercado de trabajo informal. Es cofinanciado por el programa Erasmus de la Unión Europea y es integrado por 9 universidades en América Latina y 3 europeas. El curso será realizado en 3 módulos. En este momento vamos a comenzar el primero. Este módulo se titula Informalidad, Concepciones y Metodologías y tendrá 4 clases, una por semana. La primera es la categoría del sector informal de la OIT como referencia inicial, visiones en disputa. La segunda clase de la categoría del sector informal a la categoría de economía informal, nuevas visiones en disputa. La clase 3, economía informal y la matriz de Huysmans de la OIT. Y por último, la clase 4, metodologías cualitativas, la perspectiva de las estrategias de sobrevivencia. En este momento damos inicio a la clase 1. Este guión de clase fue escrito por el doctor Roberto Veras de Oliveira. En fin, comenzamos. En esta primera clase vamos a hablar del pionerismo de Keith Hart. Keith Hart es un antropólogo económico de Manchester. Él fue el primero que utilizó la categoría de informalidad en un estudio realizado sobre Ghana en el año de 1971. La tesis central de este estudio era que las poblaciones pobres de Accra, capital de Ghana, no estaban exactamente desempleadas, puesto que definitivamente las personas de estas poblaciones urbanas trabajaban por cuenta propia, aunque no tenían reconocimiento ni regulación. Hart, 2 años después, en 1973, publica su estudio y en él distingue dos oportunidades básicas de generación de ingresos de la fuerza de trabajo urbana. Primero, el empleo asalariado, que se asoció con el término formal, compuesto por actividades reguladas. Segundo, el autoempleo, asociado al término informal, sea legal o ilegal, compuesto por actividades fuera del alcance de la regulación. Hart, no obstante, advierte que formal e informal no conforman mundos separados, sino que al contrario, muchas son las personas que todo el tiempo buscan combinar como fuentes de ingreso actividades formales e informales. En cuanto a estas últimas, presentaban un cuadro bastante heterogéneo de posibilidades. De hecho, Hart va a constatar la existencia de un fuerte flujo de renta entre ambas, revelando la existencia de intensas relaciones. En su percepción, no se debe confundir a la pobreza con la informalidad, ni esta última con la baja productividad. Al fin y al cabo, como contrapunto a estos argumentos, la informalidad mostraba un alto grado potencial de generación de ingresos y de trabajo. Hasta aquí llegamos a la perspectiva inaugural de Hart. Luego, en secuencia, la OIT entra en escena. Para contextualizar, es importante decir que, conforme la autora Martha Chen nos muestra, en la segunda mitad de los años 60 ocurre un cambio importante en las expectativas de investigadores y organismos internacionales. Esto derivado del optimismo del final de la Segunda Guerra Mundial, la expansión de la producción en masa, el proceso de reconstrucción de Europa y de Japón, y el hecho de que la industrialización en los países subdesarrollados se estaba agotando. En este contexto, muchos constataron que el punto de inflexión previsto por William Arthur Lewis no se había verificado. Según este economista, el desarrollo del sector capitalista de la economía en los países en desarrollo ocurriría incorporando progresivamente en el largo plazo a los trabajadores de los sectores no capitalistas, pero esto no estaba ocurriendo de acuerdo a lo previsto. Entonces, sobre la constatación de que el problema del desempleo se había vuelto crónico en los países subdesarrollados,
la Organización Internacional del Trabajo crea en 1969 el Programa Mundial de Empleo. Años más tarde, en 1972, la OIT, a través de este programa y antes de la publicación del estudio de Hart, se apropia de la noción de informalidad sobre la denominación de sector informal o sector no estructurado. Hay una gran polémica sobre la legitimidad de esta apropiación. Para la profesora Cacciamali, se constituyeron alrededor de la OIT 3 posiciones principales alrededor del tema de la informalidad. La primera expresada en el informe de Kenia, la segunda se desarrolló a partir del Programa de Empleo para América Latina y el Caribe, y la tercera que denominamos subordinada e intersticial. Vamos a la primera, la que se desarrolla a partir del informe de Kenia. Entonces, esta misión fue fuertemente influenciada por el Programa Mundial de Empleo, con la categoría de sector informal, y se convirtió en una referencia para investigadores y órganos gubernamentales del mundo entero. En este abordaje de la informalidad, esta resultaría del propio desarrollo económico, siendo por lo tanto también, entre comillas, moderna, entre comillas, dinámica, y sería también una fuente de efectivos cambios sociales y económicos. Entonces, según este informe de la OIT, el sector informal se constituye de actividades realizadas fuera de las estructuras económicas institucionalizadas. De esta manera, se va a rehusar el dualismo moderno tradicional y la visión prejuiciosa que de ahí se deriva. Según la profesora Cacciamali, bueno, este informe tiene 2 objetivos principales. 1. Construir una categoría de análisis para describir las actividades generadoras de ingresos relativamente bajos y los aglomerados de trabajadores pobres urbanos. Y por otro, orientar políticas de empleo y renta específicas para estos grupos. También importante decir que hay 2 autores muy importantes, Alejandro Portes y William Haller, que critican el carácter marcadamente normativo de esta perspectiva. Bueno, ahora vamos a hablar de las características de estos sectores de acuerdo a la perspectiva de este informe. Recordemos que las características del sector informal son destacadas en contraste a las del sector formal. Así, el sector formal en el sector formal se considerarían aquellas actividades estructuradas, modernas, oficialmente reconocidas, y estaría constituido por grandes empresas, por tecnología sofisticada, por niveles salariales y lucros, ganancias relativamente altos, y por la presencia de empresas de propiedad de extranjeros. Y ahora, por su parte, el sector informal estaría conformado por aquellas actividades no reconocidas desarrolladas por trabajadores pobres y se caracterizaría por tener una cierta facilidad de ingreso, origen y aporte propio de los recursos por parte de los trabajadores. Habría una propiedad familiar de los emprendimientos, habría una pequeña escala de producción, un uso intensivo del factor trabajo y tecnología adaptable, habría una adquisición de cualificaciones profesionales por fuera del sistema de educación y habría una participación habría participación en mercados competitivos y no regulados por el Estado. Ahora vamos a seguir profundizando en el contraste entre estos 2 sectores presentes en el informe de Kenia. Con reconocimiento oficial se facilitaría al sector formal acceso al crédito, acceso a incentivos fiscales y cambiarios, acceso a inversiones en infraestructura y otros beneficios, mientras que el sector informal quedaría relegado al desprecio. Y si bien podría recibir pequeños apoyos, lo más común era que éste se convirtiera en el blanco del hostigamiento por parte de las autoridades. Así, opera en gran medida fuera de los beneficios gubernamentales y los sistemas reguladores, inclusive en la ilegalidad, sin acceso al crédito formal y sin acceso a fuentes extranjeras de transferencia de tecnología. Las misiones del Programa Mundial de Empleo de la OIT tuvieron como propósito fundamental estudiar las formas de organización en los países pobres de todos los continentes
y proponer políticas públicas de empleo y generación de ingresos específicas para este sector informal, por medio del fortalecimiento de sus vínculos con el sector formal y de un fuerte apoyo por parte de las políticas gubernamentales. Según este punto de vista, el sector informal conserva un grado de autonomía relativo al estar dotado de potencialidades productivas, según el entendimiento del informe. No obstante, es importante señalar que en este enfoque el sector informal es concebido como complementario al sector formal, sin ser considerado esto en un sentido negativo en sí mismo, sino al contrario, por lo que más que un problema es tomado como fuente de solución. En palabras del informe de Kenia, abro comillas, las actividades del sector informal son en gran medida ignoradas, raramente apoyadas, frecuentemente reguladas y a veces despreciadas por el sector gobierno. Cierro comillas. El punto de partida para delimitar el sector informal, por lo tanto, en esta perspectiva, se encuentra dado por las unidades productivas. A lo largo de los años, las misiones de la OIT van a buscar en diferentes lugares alrededor del mundo tratar de describir la composición del sector informal, medir el número de unidades económicas y las personas que se mueven en la informalidad, explicar su peso en el PIB y explicar las causas de la informalidad. Fue hasta la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticas Laborales, celebrada en Ginebra en 1993, luego de más de 20 años de debates y disputas, controversias, que se consagra la corriente metodológica que analiza al sector informal desde la perspectiva de las unidades productivas. Muy bien, pasemos ahora a la segunda posición, que se firma en esta primera fase y que está representada principalmente por el Programa de Empleo para América Latina y el Caribe, el PREALC. El referente de partida del PREALC es el texto de Víctor Tuckman, titulado Dinámica del trabajo de mercado urbano, el sector informal urbano en América Latina, publicado en el año de 1977 por la OIT y el PREALC. Para Juan Pablo Pérez Sainz, en la visión del PREALC sobre la influencia de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, el sector informal urbano pasó a ser adoptado como resultado del modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones que se había establecido en América Latina. Alexandre Barbosa considera que mientras el Programa Mundial de Empleo asocia al sector urbano, al sector informal urbano con la pobreza, el PREALC se apoya en los conceptos de segmentación de mercado laboral con una orientación estructuralista. Según Tuckman, en el estudio que mencionamos, abro comillas, el estilo de crecimiento experimentado por América Latina tiene claras repercusiones en el funcionamiento de los mercados laborales urbanos. La incapacidad de los sectores modernos de absorber el trabajo en la tasa exigida y la heterogeneidad de la estructura productiva determinan la existencia de mercados de trabajo diferenciados. Cierro comillas. Según Pérez Sainz, en la primera fase de la producción de la PREALC sobre la informalidad, abro comillas, la heterogeneidad de la estructura productiva y su reflejo en la segmentación del mercado del trabajo fueron las dos grandes referencias analíticas. Cierro comillas. En la región de América Latina conviven varios mercados de trabajo urbano, los cuales están diferenciados principalmente por las condiciones de demanda y los procesos de acumulación y base tecnológica. En términos generales, por un lado, se estableció el mercado formal o mercado moderno, asociado a empresas organizadas, y por el otro, el mercado de trabajo informal. Según esta comprensión de la PREALC, el mercado de trabajo informal estaba compuesto básicamente, primero, por trabajadores por cuenta propia, segundo, por trabajadores en empresas de porte muy pequeño o con bajo nivel de organización sometidos a una intensa competencia, y tercero, trabajadores de servicios personales con baja productividad.
Pero esto no debe significar adoptar una visión dualista, ya que formalidad e informalidad se encontraban conectados y atravesados por estratificaciones económicas y sociales. Por el contrario, los dos sectores deberían de ser considerados como complementarios, con áreas de intersección e intercambio. Esto debería de implicar, por un lado, una investigación enfocada en el análisis de los diferentes grados de integración entre ambos sectores, evaluando cómo es que tales combinaciones afectan el proceso de acumulación, y por otro lado, una investigación orientada a dar soporte para apoyar políticas públicas para el sector informal y simultáneamente actuar sobre el resto de la economía, donde se evalúa que radica parte importante de las determinaciones para el funcionamiento del sector. Así es que este enfoque pasa a hacer énfasis en las causas estructurales de la informalidad en la región y sus características y funcionamiento, con el fin de anticipar tendencias y poder dar soporte para la formulación de políticas públicas eficaces. Tocqueville cita como características principales del sector informal en la región, primero, la relativa facilidad de entrada, ya que tal ingreso estaría determinado más por redes de relacionamientos personales que por las posesiones de capital humano o económico. Segundo, el uso de tecnologías simples. Tercero, la predominancia de una fuerza de mano de obra poco calificada. Cuarto, la prevalencia de unidades productivas de tamaño reducido, poco organizadas y sometidas a mercados competitivos. Y quinto, poca separación entre capital y trabajo. Y sexto, la predominancia de bajos niveles salariales. Pasemos ahora a la tercera y última posición entre las más importantes en esta primera fase del debate sobre informalidad. Este abordaje que hemos denominado de el enfoque intersticial y subordinado. Según Paulo Baltar y Marcelo Manzano, para el pensamiento latinoamericano, el subdesarrollo no sería una etapa del desarrollo, sino una estructura socioeconómica marginal que se inserta de manera subordinada en una división internacional del trabajo, cuyas dinámicas están comandadas por los procesos de acumulación capitalista de las economías centrales, siendo que una de las principales manifestaciones de este subdesarrollo sería la construcción de un excedente de población desocupada. Según la profesora Cacciamali, quien se inspira en el marxismo, el abordaje sobre la naturaleza y dinámica de las actividades informales fue pautado por la crítica a las visiones dualistas, resaltando el carácter interdependiente entre los dos sectores y la posición subordinada del sector informal frente al sector formal. Continuando con las contribuciones de la profesora Cacciamali, tal perspectiva se referencia en los conceptos de cambios estructurales y subordinados del sector informal al proceso de acumulación, teniendo como punto de partida, primero, el proceso de acumulación capitalista a escala mundial. Segundo, sus aspectos espaciales e institucionales. Y tercero, las relaciones de subordinación generadas y sus especificidades nacionales y locales. Entonces, en síntesis, podemos decir que se parte del análisis de las condiciones internacionales y macroeconómicas para definir las características y relaciones del sector informal, tanto respecto al todo como en las partes. Para la profesora Cacciamali, la subordinación de las actividades informales a las formales constantemente conduce a la destrucción y a la recreación de las actividades informales. Principalmente respecto a qué. Primero, a la ocupación de los espacios económicos, las materias primas y los equipamientos, la implantación de tecnología, el acceso al crédito, las relaciones de intercambio e incluso los vínculos más concretos de subcontratación, como en la esfera de la producción, como en la de la circulación. Siguiendo con las contribuciones de la profesora Cacciamali, las características del sector informal serían que el productor posee sus instrumentos de trabajo y el stock de bienes para realizar su actividad. Segundo, que se emplea a sí mismo
además de trabajo familiar y ayudantes. Tercero, que combina el trabajo directo con actividades de gestión. Cuarto, que utiliza el dinero generado en las actividades principalmente para el consumo individual y familiar y para el mantenimiento de la actividad productiva. Quinto, que la actividad es impulsada por el flujo de ingresos producido por el trabajador y su familia y no por una tasa de rendimiento competitiva, base de la acumulación capitalista. Y finalmente, el trabajo, si bien puede ser parcializado, segmentado, dividido, esto no impide que el trabajador aprenda todo el proceso de producción y ventas de su actividad. Mismo considerando estas características, es importante, desde esta perspectiva, entender que el sector informal no se restringe a una producción de bienes y servicios de baja calidad o con técnicas artesanales y dirigidos a consumidores de bajos ingresos. Por el contrario, se integra la dinámica de producción capitalista desarrollándose y modernizándose junto con ella. Estando subordinada al sector capitalista, el análisis del sector informal no debe perder el foco en sus vinculaciones dinámicas al proceso de acumulación, cuando en función de tal proceso se encuentra constantemente siendo dislocado y recreado. Ya para finalizar, introduciremos las contribuciones del profesor Paulo Renato Sousa, quien plantea que esta tesis incorpora la idea de que la producción informal se establece en los intersticios no ocupados por la producción capitalista, en aquellas brechas, sufriendo potencial o efectivamente continuos dislocamientos, transformaciones, por la acción precisamente de la producción capitalista. Muy bien, con esto terminamos el contenido de la primera clase y pasamos a hablar de la bibliografía. Tenemos dos textos básicos. El primero de la profesora Cacciamali, que se titula Un estudo sobre o sector informal urbano e formas de participação na produção. Es especificamente el capítulo 1, o sector informal, un conceito controvertido. Y después el texto de Togman, aquel del que platicamos, ¿verdad? Las relaciones entre los sectores formal e informal, en una revista de la CEPAL publicada en Chile. Y por último, como textos complementarios, tenemos todo el texto de la profesora Cacciamali, después el informe de Kenia del que hablamos, ¿verdad? Y aquel texto de Togman, que también mencionamos, Dinámica del Mercado de Trabajo Urbano. Y por último, un capítulo del libro del profesor Alexandre Barbosa, que se titula O Conceito de Trabalho Informal, Sua Evolução Histórica e o Potencial Analítico, para não jogar a criança fora junto com a água do banheiro. Do baño, que está en un texto del profesor Roberto Veras y otros investigadores, que se titula Marchas y Contramarchas de Informalidade do Trabalho, que está disponible en internet, gratis, ¿verdad? Muy bien, pues eso sería todo. Muchas gracias y que tengan un buen curso. Chao, chao.